Ellos vienen importados desde Puerto Rico y nosotros estamos muy felices porque ellos, bueno, son fruto obviamente de la labor del Espíritu Santo, pero también son fruto de la radio, justo de la radio. Un día Grace estaba escuchando el programa de radio y estaban orando, pidiendo una iglesia, estaban orando para estar en una iglesia y una iglesia donde se sintieran cómodos y donde los niños y ellos estuvieran felices, y el Señor los trajo a Arde y estamos muy felices. ¿Cuánto? ¿Año y medio? ¿Cuánto llevan aquí? Sí, un año y medio, o sea que van volando, pero son de esas parejas que vinieron a sumar y de esas parejas que vinieron a ser parte del mover de lo que Dios está haciendo en este lugar, y nosotros pues los amamos, los honramos y estamos felices de presentarles a su familia, a sus hijos, y dejar con ustedes para que podamos recibir y aprender al Team Lugo. Gracias, Pastor. Le quiero presentar a mi familia, el Team Lugo. Yo soy Carlos William, mi amada esposa Grace. Es mi primogénito Esteban André, un niño con el corazón de Dios, el cual nos ministra mucho a todos. Adrián Enrique, mi segundo y no último hijo. Un profeta de Dios, el cual en todo momento nos habla de la palabra de Dios, y sé que Dios tiene grandes cosas para ellos y en todo momento se los recordamos. Pueden ir y sentarse para la parte del mayor. Bueno, se ven muy lindos todos desde aquí. Primero yo sé que estamos requeteurados, pero quiero que me acompañen en oración. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de venir aquí delante de tu iglesia, Señor amado, de nuestra iglesia. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que no nos vas a limitar a lo que nos has dado hasta ahora, sino que harás mucho más a través de nosotros. Te damos gracias por esta oportunidad, Señor, y estamos a tus pies, dispuestos a todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero hablarles de quién soy yo, de dónde vengo. Ya como el pastor dijo, venimos de Puerto Rico. Mi composición familiar, vengo de una casa de madre, padre, yo siendo el primogénito y una hermana. Mi mamá, una mujer amorosa, trabajadora, ella es maestra, un ejemplo para mí. Mi padre, un hombre trabajador, proveedor, amoroso. Ambos fueron muy buenos padres. Ambos me dieron la oportunidad de estudiar en un colegio privado, en el cual era cristiano, nos hablaban de la palabra, o sea que empiezo desde temprana edad a saber de un Dios. Tenía una buenísima relación con mi papá. Yo recuerdo de mi papá ser el coach del equipo de béisbol de pequeñas ligas. Para mí era un orgullo yo verlo como en cómo nos ayudaba a todo el equipo y cómo todos los niños veían. Y yo decía, ese es mi papá, el coach. Para mí era algo muy impresionante, y desde temprana edad yo podía ver un ejemplo a seguir para mi familia. ¿De dónde vengo yo? Yo vengo de una composición familiar de 4, mamá, papá, hermana y yo. Mi papá, un hombre muy estricto, un hombre de carácter muy fuerte, un poco machista, muy buen corazón y buen trabajador y proveedor. Mi mamá, carácter débil, sumisa, con muchas inseguridades y muchos miedos, y también era algo dura. En mi casa, yo sabía que ellos me amaban, pero no demostraban el amor. O sea, en mi casa no era una casa de besos, abrazos o de un te amo. De hecho, yo nunca escuché un te amo. Y yo una vez me cuestioné, ¿por qué? Porque si yo era tan amorosa con mis hijos, mis padres nunca pudieron ser amorosos conmigo. Y cuando hablaba con mi esposo, él me hablaba de que él tenía una familia feliz, y yo decía, ¿y por qué mis papás no eran así? Y él muy sabiamente me dijo en un momento, bueno, Grace, quizás tus papás no podían darte de lo que ellos no tenían y no habían recibido.
Y cuando yo me puse a pensar más allá, mi papá venía de un hogar de un padre alcohólico, había sufrido algunos malos tratos. Él estuvo en la guerra muy, muy joven y mi mamá había sido sacada de su núcleo familiar con un hermano y había sido criada por otra persona. O sea, tenían un background. Yo era muy tímida, muy insegura y le tenía mucho miedo a mi papá. No porque fuera malo, sino porque mi mamá siempre nos los presentaba como una figura fuerte a la que había que temerle y siempre nos estaba diciendo, no, porque cuando tu papá llegue, no, porque cuando yo le diga. Además de eso, en mi casa los valores cristianos no estaban reforzados, tanto por la línea de mi mamá como la de mi papá. Venían de un linaje de espiritistas, santeros y brujos. Yo recuerdo y tengo imágenes muy claras, yo pequeña estando en centros espiritistas, viendo gente que ahora entiendo estaba endemoniada. Recuerdo rituales en ríos, recuerdo baños que nos daban a mi hermana y a mí. Aparentemente nosotras estábamos destinadas a seguir esa línea de donde venían mis padres. Y como les dije, muy pocas veces íbamos a la iglesia. Yo a la edad de 10 años comienzo a notar que mi papá, yo me levanto por la mañana y pregunto por él y se fue a trabajar temprano. Y cuando iba a la cama, y papá no, él se va a quedar tarde. Para mí eso no era algo inusual, porque yo sí sabía que mi papá era un hombre muy trabajador y un buen proveedor y lo tomé por normal. Al poco tiempo mi mamá nos reúne, a mi hermana y a mí, nos da la noticia de que se van a divorciar, de que tomaron la decisión de divorciarse. Para mí me tomó por sorpresa porque, como les dije, yo veía que todo estaba bien, no entendía. Yo tenía 10 años, mi hermana tenía 8 y veíamos y sentíamos que estábamos en un hogar seguro. Nunca pensamos que eso no fuera a pasar a nosotros. En ese momento empiezan a crecer en mí inseguridades, miedo. Empiezo a bajar las notas en el colegio, empiezo a tener problemas de conducta, empiezo a buscar problemas, peleas. Empieza a surgir en mí como un tipo de rebeldía. Mi papá siempre nos iba a ver 2 veces en semana, venía un fin de semana sí, uno no, y él siempre estaba muy pendiente. No fue que él desapareció, pero para mí era como si él no estuviera. Yo me sentía que no, pues yo me levantaba y estaba mi mamá hizo un muy buen trabajo, ella nunca me habló mal de mi papá, nunca me dijo, tu papá es un desgraciado, tu papá se fue, nos abandonó, no, todo lo contrario. Ella siempre me reforzaba, me decía, llamaste a tu papá, hablaste con él, búscalo, pregúntale si puedes hacer eso. Mi mamá hizo un muy buen trabajo, pero para mí yo me sentía que mi papá no estaba, porque yo hacía muchas cosas. En ese tiempo nos mudamos a la ciudad, nosotros vivíamos como en un campo, y empiezo a tener mucha exposición en la calle. Yo empezando a la adolescencia, empezando en la calle, sin una figura paterna, me sentía, empecé a tener como un tipo de libertinaje en el cual yo tomaba casi mis propias decisiones y me sentía como rechazado por parte de mi padre, que no era así, él no me estaba rechazando, pero él se volvió a casar y tuvo 2 hijas. Tengo 2 hermanas más, las cuales amo, crecí con ellas, las amo muchísimo y me hubiese gustado más compartir con ellas, pero debido a la distancia pues la veíamos como 2 veces al mes más o menos. Y por esa razón yo sentía rechazo y empezó a afectarse mi identidad de hijo, porque yo veía que mi papá tenía esa familia, tenía su familia, la cual era primero para él, la cual él le dedicaba todo su tiempo y toda su fuerza, y lo que sobraba era para nosotros. Y entonces esa identidad de hijo comenzó a afectarse porque yo me sentía rechazado por parte de mi padre y me preguntaba por qué él abandonó mi familia y escogió crecer escogió desarrollar esa otra familia. Entonces yo empecé a sentirme menos. A la edad de 10 años nace mi segunda hermana. Mi papá tiene la oportunidad de ponernos en un colegio cristiano, católico, privado. Ahí yo estaba en 7º grado y ahí sí tuve la oportunidad de visitar la iglesia. Ahí como requisito del colegio teníamos que asistir todos los domingos a la iglesia. Tuve la oportunidad de
ir a retiros, participar de una clase bíblica en donde nos enseñaban sobre la palabra. Tenía una profesora que aprecio mucho y recuerdo que siempre nos hablaba de sus experiencias con el Espíritu Santo, y eso empezó a marcar mi vida. A pesar de lo que yo veía en mi casa era diferente, porque en mi casa se hacían rituales durante la semana y había un altar. Por otro lado, yo veía cómo Dios estaba manifestándose, y entiendo yo ahora, Dios estaba ya hablándome. Mi papá comenzó a estar envuelto en todas las actividades de la escuela. Yo entiendo que él me demostraba su amor a través del compromiso. Aunque él no era un hombre que expresara todo lo que me amaba, que yo sé que así era, él estaba envuelto en la escuela, actividades, siempre nos apoyó. Mi mamá en ese tiempo estaba muy ausente, porque recuerdo que las palabras de mi papá, y recuerden que al principio dije que era algo machista, era: tú haces todo lo de la casa, yo quiero que las niñas solo estudien y estén enfocadas en eso, encárgate tú de todo, tú les lavas, tú les planchas, tú les arreglas, tú les haces. Yo no sabía hacer nada en mi casa. Cuando llego a la high school, mismo cuento, mi papá sigue ahí con nosotros, yo empiezo a hacer actividades extracurriculares, entro a un grupo de baile de la ciudad. Ahí estaba mi papá estaba en los ensayos, mi papá estaba en las prácticas, mi papá estaba en las competencias, mi papá estaba en las presentaciones. Él era papá número 1, mi mamá no estaba. Y para ese tiempo resentía un poco el que ella no estuviera, pero no lo entendía y no lo cuestionaba mucho. Pues a la edad de 16, 17 años termino la high y me voy a la universidad. Para ese momento yo me creía dueño del mundo. A pesar de que mi mamá siempre me aconsejaba y siempre estaba ahí, ella yo la considero que es mi amiga, porque yo le hablaba y le contaba todo. Pero al yo verme en la universidad con 16, 17 años, con una inmadurez grandísima, verme con esa libertad, de que yo puedo tomar las decisiones, si entro a clase bien, si no entro nadie se va a enterar, pues empiezo a tomar malas decisiones, empiezo a entrar en vicios de alcohol, cigarrillos, y le di más importancia a la calle y a las amistades que podía tener alrededor, y empiezo a salir fatal en la universidad, pero me sentía bien, porque cuando me sentía triste me ponía a beber y me olvidaba de todos mis problemas. Inclusive empecé a tomar decisiones aún peores, en las cuales yo no tenía dinero, porque los universitarios de por sí, pues sus recursos son un poco limitados. Optaba por, si no tenía de qué beber, yo robaba el mismo alcohol. O sea, tomé decisiones las cuales no fueron las mejores para obtener las cosas que yo quería. Acuérdense que les dije que yo me creía dueño del mundo. Yo pensaba que todo estaba dispuesto para mí. Y en ese proceso conocí una muchacha en la universidad. Nos enamoramos, pero nos maltratamos mucho. Ella tenía sus situaciones, yo tenía las mías, pero yo sentí en ella esa aceptación que tal vez no, que yo sentía ese rechazo, yo lo sentí, esa aceptación de parte de ella. Y a pesar de que hubo infidelidades de ambas partes, hubo maltratos verbales, estábamos como que envueltos en un ciclo que no podíamos salir de él. Y fue un momento en el cual esa relación se convirtió en un ciclo que no había salida de él. A los 17 años yo llego a la universidad. Me doy cuenta de que mis padres tienen ciertas diferencias y discutían, pero llega el momento en donde hubo separación dentro del hogar. Mi mamá pues ahora dormía con mi hermana menor, hasta el punto de que la comunicación fue cero. Ellos no hablaban mucho, pero lo poco que hablaban ahora lo discutían todo el tiempo. Y un día yo llego de la universidad, algo que marcó mucho mi vida. Yo llego de la universidad, le pregunto, mi hermana del medio estaba allí, y le digo, ¿y dónde está mi mamá? No, mami no está. Y mi hermanita no tampoco. Y cuando yo voy al cuarto a verificar, se había ido, se había llevado la ropa, no estaba nada en el closet. Yo le pregunto, ¿pero qué pasó? Mi hermana estaba como en shock, ella no reaccionó, ella estaba como que no creía. Y yo, ¿pero qué pasó? Pues nos abandonó, se fue. Pero ¿cómo que mami se fue? O sea,
¿cómo ella pudo habernos dejado así si ella no nos dijo nada, ella no nos comentó nada? Nosotros no sabíamos qué estaba pasando. Nosotros no teníamos idea de los problemas que ellos pudieran estar teniendo. Sí, peleaban mucho, pero fuera de eso, al día de hoy, yo no sé qué fue lo que pasó. Y yo llamo a mi papá, llamo al trabajo, mi papá trabajaba mucho, y le cuento lo que pasa. Mi papá se puso histérico, salió como loco, fue a las autoridades a reportar lo que había pasado. Estuvimos días sin saber de ellas. Y hay muchos detalles que yo no recuerdo porque creo que de alguna manera mi mente las ha bloqueado, pero sí recuerdo que por alguna razón, no sé cómo, logramos comunicarnos con ella, logramos saber dónde ella estaba y llegamos a un acuerdo. El acuerdo era que cuando yo saliera de la universidad, los viernes yo iba a recoger a mi hermanita donde estaba, pasaba el fin de semana y domingo yo la devolvía. Entonces, imagínense, toda la semana esperando a que llegara el viernes. Mi hermanita tenía 7 años, imagínense, Adrián. Y yo desesperada por poderla buscar, por poder compartir y todos tratar de darle lo que en ese tiempo perdíamos con ella. Compartir, darle todo lo mejor, hacerla sentir bien. Pero en ese tiempo, pues saben que mi papá tenía sus motivaciones en lugares incorrectos. Mi papá recurrió a buscar de un trabajo, si se entiende la palabra, lo que es un trabajo espiritual, para lograr quedarse con la niña. O sea, él pensaba que con eso él iba a lograr quedarse con la niña. Fue una temporada muy difícil porque les había dicho que yo no sabía hacer nada y verme sin mi mamá, se me cayó el mundo. O sea, yo no sabía cocinar, yo no sabía preparar nada y ahora tenía que, además de estudiar, encargarme de una casa. Tenía que ser la ama de casa, de la hermana mayor pasé a ser la mamá. Tenía que ayudar a mi papá y mi papá demandaba mucho de mí. Mi papá me pedía explicaciones de mis hermanas, me daba muchas responsabilidades, me dio mucha autoridad y eso me hizo madurar muy rápido y creo en mi seguridad. O sea, ahora yo era la encargada de la casa. Mi mamá se había ido de la casa y yo realmente no tuve ni tengo ningún tipo de sentimiento en contra de ella. Yo nunca la juzgué. Las razones por las que la hizo no lo sé. Yo sí sé que yo la he perdonado por la ausencia de ella en mi vida, que yo he sido libre de eso y que yo amo a mi mamá con todo mi corazón. Yo en ese tiempo vi a mi mamá pasar situaciones muy difíciles. Yo la vi, no tenía dónde vivir, estuvo en un almacén donde solo tenía agua, no tenía alimento. Y yo era la que le proveía la comida cuando yo podía, porque recuerden que ahora mi vida estaba toda hecha un revolú. Cuando yo tenía tiempo, yo le llevaba de comer y cuando no, mi mamá asistía a una especie de fondita en donde le daban alimentos a gente de ambulante. Imagínense esa situación marcó mucho mi vida y me causó mucho dolor. Al mismo tiempo, entré en una relación amorosa con un muchacho en la universidad que ustedes conocen el abecedario de la A a la Z, pues me hizo todo lo que ustedes se puedan imaginar, todo. Fue una relación muy dura y fue una relación que me trajo mucho dolor también. Y en ese proceso de inestabilidad, de que no podía organizarme, no tenía cabeza para los estudios, ese año me fue horrible, empiezo a tratar de buscar respuestas equivocadas. ¿Y a dónde voy? A que me lean las cartas, a que mi papá me lleve, papi, llévame a un centro de los que tú vas. Yo quiero que me digan, porque yo quería que alguien me hablara y me dijera qué era lo que estaba pasando conmigo, por qué yo tenía que pasar por eso, porque yo no podía ser normal. Y comencé a hacerlo, hasta que un día voy a un centro con mi papá y tuve una experiencia bien horrible. Esta señora comienza a hablarme, y no era la señora, esa señora se poseyó. Yo vi cuando esa mujer viró sus ojos al revés, yo vi cuando su voz cambió y su semblante, y lo que me habló, yo no lo pude resistir. Yo me paniqué, como decimos nosotros, y le dije a mi papá, jamás me vuelvas a llevar a un lugar de eso, pero yo le había pedido que me llevara. A los 19 años, sigo mi vida loca, mi vida de calle, y a mi abuela se le ocurre la gran idea de
buscarme trabajo. Yo no necesitaba trabajo, acuérdense que yo lo que necesitaba lo conseguía. Pero yo a mi abuela la respetaba mucho, mi abuela marcó mucho mi vida y por respeto a ella le dije, ok, ¿a dónde es que hay que ir? Pues fui, busqué el trabajo y me dieron el trabajo. Pero entonces ahora la cosa se pone peor porque ahora ya tenía dinero. Y entonces yo durante el día estudiaba, por la noche trabajaba y cuando se acababa el trabajo, pues 10, 11, 12 de la noche, pues por ahí hicimos un grupo en el trabajo de muchachos que todos estaban más o menos en la misma edad, trabajando, buscando, y todos seguimos en el mismo tren, y a esa hora nos íbamos, seguíamos en la vida de la calle. Pero en ese grupo había un muchacho que él nacido y criado en el Evangelio, pero se apartó. Y la mamá seguía orando por él, y recuerdo que muchas veces llegamos a ir a la iglesia, a los servicios de jóvenes, por las razones equivocadas, íbamos a ver a la chica, pero íbamos. Y yo sé que ya Dios estaba empezando a llamarme. Sí. Ya. Dios utiliza formas diferentes, ¿verdad? Para cada uno. En ese grupo, en ese lugar de trabajo estaba yo. Yo comencé a trabajar en ese lugar, estudiaba durante el día, trabajaba turnos muy tarde en la noche, necesitaba dinero porque yo logré terminar la universidad, logré organizar mi vida, logré entender la realidad de lo que era mi vida en ese momento, puse todo en orden, pude cumplir con todo, gracias a Dios, pude salir adelante. Entonces quería realizar estudios posgraduados, pero no tenía dinero. Pues me voy a trabajar. Y allí me encuentro a Carlos William. Éramos compañeros. Lo más bonito de todo esto es que Carlos William, antes de cualquier cosa y antes de cualquier tipo de relación que tuviéramos, fuimos amigos. Sin ningún interés, de verdad. Sin ningún interés. Como habíamos pasado situaciones similares. Sí, de verdad. No hice nada, de verdad. Hizo algo. Como habíamos pasado por relaciones muy parecidas, o sea, habíamos sufrido en el amor, habíamos sido engañados, traicionados, había sido duro, pues él era como mi paño de lágrimas, él era mi pana fuerte, como decimos nosotros. Yo le contaba y él me hablaba claro y él me decía, y no seas boba, con otras palabras, y esto y lo otro, y yo no, y creamos una relación de confianza bien bonita, bien linda, que más adelante se convirtió en una relación. En ese momento ya yo había cambiado. Ya no era la niña tímida que les había dicho al principio, no. Yo era muy dura, de un carácter muy, muy fuerte, rebelde completamente, y yo no iba a permitir que nadie viniera a mi vida a dañarme, y mucho menos a hacerme sufrir. En ese tiempo que desarrollamos esa amistad, ambos, porque yo también le contaba a ella las cosas y yo no entendía muchas cosas que me sucedían, yo no entendía, yo decía, pero ¿por qué ella me hizo eso si yo era bueno? Bien bueno. Pero sí, ella me aconsejaba mucho, de verdad que yo entiendo que fue algo de lo que nos ayuda hasta el día de hoy, fue que primero fuimos amigos, no nos adelantamos a nada, pero la verdad fue que la amistad, pues cuando ya estábamos separados, pues empecé a verla diferente. Es que el nene era lindo. Y, es lindo. La cosa fue que tuvimos un noviazgo. Yo le dije, mira, me gusta, y fuimos novios durante un año. Y ya yo la conocía, yo sabía todo, ya yo había vivido demasiado, ya yo estaba necesitando un cambio en mi vida. Y decido proponerle matrimonio un 14 de febrero, bien romántico yo. Ella dice que sí, por supuesto. Y las cosas fueron rápido. En el 14 de febrero, ya el 27 de septiembre, nos estábamos casando, el mismo año. Pero la vida... Sí. Les gusta mi pelo, lo sé. Pero la vida no cambió en el sentido de que seguíamos la misma vida loca, la misma... lo único que en vez de cada cual salir de su casa, salíamos de la misma casa. So, no hubo mucho cambio en nuestras vidas. En ese proceso
nosotros siempre hablamos de tener hijos y queríamos una familia, pero como seguía viendo lo que veía, seguía viendo era la calle, seguía viendo vicios, drogas, mi mente empezó a cambiar y yo, dentro de mí yo decía, ¿para qué yo voy a traer un hijo a este mundo lleno de perdición, de alcohol, droga, pelea, matanza? ¿Para qué? ¿Para qué yo voy a traer un hijo para que esté batallando todo lo que yo estoy teniendo ahora mismo? Y justo en ese proceso de que yo estoy con eso en mi mente, todavía no le he dicho nada a Grace, en esas Navidades, Grace, uno de los regalos que me da el 24 de diciembre, fue un sobrecito con la prueba de embarazo diciendo que está embarazada. Y mi cara lo dice todo. Pero, aunque no lo crean, esa misma noche mi mente cambió. Fue como tener un switch en off y prenderlo. Mis fuerzas se enfocaron en, ok, lo vamos a traer al mundo, ¿qué vamos a cambiar para que no venga a lo que nosotros estamos viviendo ahora? Cambió tanto que la borrachera se le fue. Sí. En ese momento nos acostamos tardísimo hablando y qué vamos a hacer, cómo vamos a planificar. Fue un momento que marcó nuestras vidas en ese momento. Así como en alguna ocasión nuestra pastora nos había indicado o nos había dejado saber sobre Cristian, Esteban marca un antes y un después en nuestras vidas. Una vez Esteban, sabemos que estamos embarazados, ¿verdad? Y que vamos a tener a Esteban, yo decido terminar completamente con lo que era mi vida pasada, con lo que era la calle, el jangueo, con todo eso, para dedicarme a mi nuevo rol de mamá. Y yo entiendo que fue el motivo que Dios utilizó para traernos a su presencia. Y que de alguna manera por eso también Esteban es tan especial. Fue un embarazo muy difícil. Si digo lo contrario estaría mintiendo. Fue muy difícil desde el principio. Tuve muchísimas complicaciones. Entre tantas cosas, un fibroma que nosotros ignorantemente, a medida que el bebé iba creciendo, yo tenía aquí como un huevucho duro y yo, ¡ay, la cabecita del bebé! Y Carlos Willan, ¡ay, yo qué sobando lindo! el fibroma. Y yo, ay, pero eso me duele, ay, pero ese es el bebecito, qué lindo. La cosa es que no era el bebé estaba, pero era un fibroma que a medida que el bebé iba creciendo, iba empujando y iba saliendo. Fuimos al médico, entonces el doctor nos dice, bueno, el problema de esto es lo siguiente, si el fibroma es dentro del saquito, el bebé tiene riesgo de morir. Ahora, si el fibroma es fuera, vas a tener mamá que aguantarte el dolor hasta el final y luego ya cuando tengas el bebé vemos a ver si es operable o no. Pues gracias a Dios el fibroma era fuera y mamá se tuvo que aguantar el dolor hasta el final. Para el último trimestre también tuve un sinnúmero de complicaciones, entre los que también el líquido amniótico comenzó a disminuir y las medidas del bebé paralizaron. Estuve mucho en el hospital, casi semanal nosotros teníamos estadías en el hospital monitoreando al bebé. Y una cita de la semana 38, un viernes, recuerdo como hoy, la doctora decide, yo no voy a seguir reteniéndote el bebé, yo no me voy a exponer a que a él le vaya a pasar algo. Vete al hospital y te voy a inducir el parto. Y la gloria para Dios que esa mujer hizo eso, porque esa noche, cuando yo estoy en el hospital, el bebé por varios segundos estuvo sin latidos de corazón. Vino todo el mundo, me pusieron oxígeno, sacaron a Carlos William del cuarto y me tuvieron que hacer un procedimiento de emergencia. Cuando el bebé salió, ya tenía varias vueltas del cordón umbilical en el cuello. Mi bebé no hubiese nacido muerto si hubiésemos esperado hasta lunes. Y además nació de 4 libritas y 1 onza. ¿Por qué? Porque descubrieron que en mi cordón umbilical, ese es Esteban, habían unos nuditos, que es una condición que evita que el alimento le llegue al bebé. En casos más extremos el bebé muere, no nace. Gracias a Dios Esteban, pues no le llegaba bien el alimento, pero gloria a Dios no murió. Por eso y tantas cosas entendemos que Esteban ha sido muy especial. Sí, el niño pesó 4 libritas, lo que estaba era desnutrido, la madre no lo alimentaba. Cuando Esteban nace, yo decido romper con el cigarrillo. Fue una decisión que tomé de ya, hasta aquí llegó, porque a esto mi mamá fumaba, mi papá fumaba, era una cadena que había venido y yo sabía cuando pequeño la molestia, el olor, yo olía cigarrillo y me acordaba de mi papá y yo no quería que
eso le pasara a mi hijo. Fue una decisión muy fuerte y la adicción, romper esa adicción, fue una atadura tan fuerte que yo sudaba, yo temblaba. Cuando olía el cigarrillo me daban escalofríos. Y ahí yo me di cuenta, yo dije, wow, yo pensaba que eso era botar humo y ya, o sea, era algo que me tenía atado. Pero seguí bebiendo. Y recuerdo el día que tomé la decisión fue con Esteban también. Estábamos en la playa y en la noche anterior me había cogido una que no me podía ni levantar. Y cuando Esteban viene a la orilla de la cama, en las ventanas se veía la playa así, era justo en la orilla de la playa. Y me dice, Esteban pequeñito, ni hablaba, me empieza a señalar así para el agua. Yo le digo, ay papi, papá se siente mal, papá está enfermo, no puede salir. Y Grace se lo lleva para el agua y yo los veía jugando en la orilla desde la ventana. Y yo decía para mí, wow, ahora él me cree que yo estoy enfermo, ni lo entiende. Pero según él vaya creciendo, él va a ir entendiendo y esto no es lo que yo quiero para él. Y me estoy perdiendo el estar allá abajo con mi hijo, jugando, por pasar la noche bien. Y ahí empieza un cambio en mi vida a dejar el alcohol. Cuenta de tu compañero de trabajo cuando te ministraba. Ahí yo seguía trabajando en Sam's y para ese mismo tiempo un compañero mío de trabajo, Dios lo llama y su vida cambió de norte a sur. Fue un cambio súper radical. Y a mí eso me llamó la atención. Yo dije, algo así es lo que yo estoy buscando. Yo necesito algo así porque yo necesito salir de donde yo estoy. Y él empieza... Era uno de los que estaba con nosotros en la calle y era de los peorcitos que había. Sí. Por eso era que me impactaba tanto porque yo jangueaba con él. Yo sabía lo que él hacía. Yo decía, pero ¿cómo ahora él me está hablando de un Jesús que le cambió su vida? Yo quiero saber, pues yo sabía de Dios. En mi iglesia me enseñaron... En la escuela me habían enseñado, pero me habían enseñado religión. Yo sabía de Dios, pero ¿cómo Jesús te cambia tu vida? Y ahí él empieza en el trabajo, durante horas de trabajo, nosotros trabajando, y yo empiezo a preguntarle, y él empieza, ahora yo entiendo, a ministrarme, a hablarme de la palabra, y en horas de trabajo yo llorando, tragándome las lágrimas allí, yo no sabía qué me pasaba, pero ahora entiendo que estaba siendo libre. Y él me invita a su iglesia, a una noche de adoración que tenían con Daniel Calvetti, y ahí aceptó al Señor. Fue un momento súper especial y de ahí en adelante cambió nuestra vida. De ese momento en adelante decidimos llenar el vacío que había en nuestras vidas y darle la oportunidad a que Dios hiciera algo con nosotros. Sabíamos que nosotros estábamos muy mal y sabíamos que ahora teníamos la responsabilidad de levantar a un niño y no queríamos por ningún motivo que él viviera lo que ya nosotros conocíamos y habíamos visto en la calle. Y es entonces cuando luego de visitar diferentes iglesias de diferentes denominaciones, llegamos a la iglesia que fue nuestra casa hasta tiempo antes de venir para acá. En ese proceso de empezar a aprender de la palabra y a caminar con Cristo, Esteban le daba muchas infecciones de oído. Y nosotros pues empezamos a llevarlo a diferentes especialistas a ver qué podíamos hacer. Y un otorrinolaringólogo encontró que estaba reteniendo líquido en los oídos. Y él nos recomienda hacer un procedimiento que era bien normal. Si es un adulto, en la misma sala le hace la incisión y se va, es algo ambulatorio. Pero como es un niño, año y medio, tenía que sedarlo completo. Nosotros nos asustamos mucho porque pues escuchamos tantas complicaciones de las anestesias generales, y se le hizo el procedimiento. Se le tuvo que hacer una segunda vez porque la primera no dio resultado. En la segunda vez, esos tubitos el mismo cuerpo los expulsa, pero cuando botó uno, el del oído derecho, la incisión se quedó abierta, no cerró. Cuando vamos a la cita, que el doctor lo ve, él se asusta. Él dice, mira, esto es algo bien raro que pase. Él nos dijo un número, pero no sé qué, una en yo no sé cuánto. Y es peligroso porque ahora el tímpano está expuesto. Cualquier
agua que le entre, puede surgir una infección y perforarle el tímpano y perder audición. Nosotros nos asustamos, pero recurrimos a la iglesia, a oración, a las amistades que teníamos en la iglesia y nos dijeron, tranquilo, Dios los va a ayudar. Y empezaron a reforzarnos en de que todo iba a estar bien. Él nos dio una segunda cita, a los 3 meses volvimos y el panorama seguía igual. Él lo vio, seguía hablándonos negativo, de que eso no va a cerrar, eso hay que hacer una segunda operación, hay que ponerle un implante. Un panorama que yo, en la iglesia me hablaban positivo, llegaba a la sala del doctor y salíamos como que, wow, ¿qué vamos a hacer? Nos está dando todas estas opciones, porque la verdad es que ese doctor era negativo. Y entonces, entre la segunda y la tercera cita, nos volvió a dar una cita porque en ese momento era Navidad y él dijo, yo no voy a operar en Navidad, me puso muchas excusas, pero la verdad era que se iba de vacaciones. Y en ese tiempo en la iglesia hubo una noche profética y había un predicador invitado y él empieza a decir, háblale a tu problema, empieza a profetizar sobre la situación que tú tienes y empieza a visualizar cómo ese problema se desvanece, pero háblale al problema. Y yo le puse las manos a Esteban y empecé a hablarle a los oídos. Y yo empecé a ver como lo había podido ver, porque cada vez que íbamos le ponían una camarita. Yo empecé a ver cómo eso se iba a ir cerrando. Y yo lo creí, yo salí esa noche creyendo. Yo le decía, Grace, Dios hizo el milagro. Vamos a la tercera cita bien pompeados, vamos creyendo que el milagro está hecho. Cuando vamos, pues yo veo igual, porque yo no entendía qué era lo que él veía en la cámara, pero yo veo que él se queda callado y como que empieza a buscar. Y él dice, ¿ustedes ven eso? Y yo, no. Y entonces él dice, ya se cerró a la mitad. Mira, y me enseñaba la foto anterior y me enseñaba la otra y decía, eso cerró a la mitad, pero me mira así el doctor y me dice, ¿un milagro puede pasar? Y yo le digo, amén, doctor, así va a ser. Y él me mira así como que le pasa a este loco. Y salimos diferentes, salimos con una fe, otra medida de fe de allí de la sala del doctor, creyendo. El doctor le dice, bueno, vamos a esperar 3 meses más, porque si cerró la mitad, que esperemos y cierre completo. Ya el doctor negativo ya estaba hablando diferente. Y le hablamos a las personas que estaban orando, le dijimos, mira, Dios está haciendo el milagro, sigan orando, seguimos creyendo. Y cuando fuimos a la próxima cita, para la gloria de Dios, el doctor pone la cámara, era el oído derecho, pone la cámara, y le dice, papá, ¿qué oído era? Y yo, ese es el derecho. No, ese no era. Pone la cámara en el otro. Y dice, wow, pero es que no tiene ni la cicatriz, no es nada. Y para la gloria de Dios, el oído de Esteban fue sanado. Y tenemos evidencia de ese milagro. Ahí está en el lado izquierdo, eso que tiene el circulito es la apertura, y en el derecho no hay nada. Y Él nos dijo que ese oído estaba como si fuera nuevo, completamente sano, y no había rastro de que hubiese habido ahí una incisión. Para la gloria de Dios. Ahí Dios empezó a glorificarse en nuestras vidas. Y estábamos nuevecitos en la iglesia, o sea, Dios nos estaba sorprendiendo de una manera tan poderosa que nosotros estábamos más que agradecidos. Y en ese momento en donde Dios estaba haciéndose una realidad en nuestra vida, llega Adrián. Fue un embarazo completamente diferente, bueno, no hubo nada, a tal punto de que el fibroma que anteriormente me afectaba y podía ser motivo de afectarme en desapareció. Nunca apareció, nunca lo tuve y lo pasé súper bien. Pero llegó el momento en donde empezamos a enfriarnos. Las excusas eran primero, el domingo era el momento de descanso, había otras cosas que hacer. Ay, Carlos William, hoy está lloviendo y los nenes se mojan. Y entonces nos quedábamos en la casa, empezamos a no ir a la iglesia. Sí, buscábamos cualquier excusa. Como tú dices, la motivación como que se nos fue. Con todo y que acabábamos de salir de ese milagro tan grandioso, empezamos cabezones al fin, pues malagradecido. Nos empezamos a enfriar. Y en ese entonces, un muchacho de la iglesia me llama y me dice, mira, tenemos un retiro de caballero, quiero que vaya. Y en el colegio donde estaba, en la high school, hicieron varios retiros. Y dije, los retiros a mí me gustan, podemos ir, sí, yo estoy libre. Pues vamos. Hago una pausa aquí. Si se han fijado, las amistades en la iglesia, cuando aceptan a Cristo, no pueden
reservarse lo que Dios ha hecho en su vida. Ustedes tienen que hablarle a los hermanos que a lo mejor hoy no lo vieron. Oye, pero fulano no lo he visto, búscalo. ¿Por qué? Porque tú no sabes si esa llamada que tú vas a hacer le va a cambiar la vida. Cierro paréntesis. A raíz de ese retiro, cuando yo llego al retiro, la verdad, yo sabía que yo me había enfriado y que me había alejado. Y yo iba buscando un encuentro con Dios, un reencuentro con Él. En ese retiro pasaron muchísimas cosas, pero lo más importante que pasó en ese retiro, yo pensaba que yo había sanado todas las cosas con mi papá. Yo podía hablar con él, yo lo veía, él me buscaba, él venía a ver a mis nenes. Él, para mí era mi papá, yo lo amaba mucho. Pero en ese retiro me di cuenta de que todavía tenía muchas cosas de rencor en mi corazón. Yo siempre le decía a Jerez, yo no voy a hacer como mi papá fue conmigo. Yo no voy a cometer los mismos errores que él hizo. Yo quiero ser mejor de lo que él fue conmigo y yo no voy a cometer los mismos errores. Y en ese retiro estaban hablando cómo a Job el mal que tanto temía le sobrevino. Y yo me identifiqué mucho porque yo le tenía miedo a ser como mi papá. Y yo dije, el mismo muchacho que me invitó me dice, el que tú tengas miedo a no ser como tu papá no te exime de que tú seas como él. Tú tienes que ser libre de todo ese rencor que hay en tu corazón. Y en ese retiro fui libre, lloré, me arrastré, bajé de allá otro. Definitivamente el hombre que bajó de allá fue diferente. El que se fue viernes no fue el que llegó domingo. Era un hombre que había sido renovado, su mente había sido transformada. Llegó a mi casa el pastor y el sacerdote de mi hogar. Y eso causó una activación en mí, porque cuando el hombre se activa, la mujer se activa también. Y entonces Dios comenzó a formar nuestro hogar, Dios comenzó a transformarnos, comenzó a glorificarse y manifestarse de una manera más poderosa aún. Empezó a hablarnos a través de nuestros hijos y a ministrarnos a través de ellos. Increíble cuando esos niños venían y nos hablaban, nos daban palabras, levantaban nuestras manos y nosotros como que ¿qué está pasando aquí? ¿Qué les pasa a estos niños? Y era Dios manifestado en ellos. Eso hizo que no hubiese vuelta atrás. De ese momento en adelante jamás volvimos a enfriarnos, jamás decidimos que nuestro compromiso era para siempre, que lo que Dios había hecho en nuestras vidas era lo mínimo que podíamos nosotros estar el resto de la vida agradecidos con Él. De ese momento en adelante decidimos romper con toda maldición generacional. Yo fui libre de toda cadena y toda atadura de espiritismo, de cuánta cosa había. Yo decidí romper con eso y junto a mi esposo somos los precursores de una generación de adoradores, porque lo que viene, nuestras generaciones servirán a nuestro Señor y ninguno de ellos conocerán todas estas cosas que nosotros vivimos. Quizás el enemigo lo que esperaba era que yo me convirtiera en la bruja del vecindario, ¿verdad? A lo mejor ese era el destino que él tenía para mí, pero él no sabía que Dios tenía propósito para mi vida. Y que cuando él llegó y yo acepté escucharlo y hice el compromiso con él, Dios me liberó. Dios me puso vestiduras nuevas y me hizo completamente libre. Amén. Nosotros siempre de este novio hablábamos de que sabíamos que Grace venía de una familia divorciada, yo venía divorciado, de mi familia era también. Y para nosotros dijimos de este novio, esa palabra para nosotros no existe. O sea, esa la sacamos de nuestro vocabulario por completo. Y decidimos ser una diferencia para nuestros hijos. A raíz de ese retiro que estuve, en mi papá comienza a haber un cambio. Yo creo que él ni sabía que yo había ido a un retiro. Pero él comienza a hablar diferente, él comienza a expresarse diferente, él comienza a tener un encuentro con Cristo, con el Espíritu Santo. Su vida cambió gracias a yo ser libre, yo perdonarlo por todas las cosas que habían pasado. Ese papá que ahora nunca pensé que yo iba a estar hablando de la palabra con él, que me iba a llamar, mira, estoy leyendo este versículo, ¿qué tú piensas? ¿Qué tú entiendes? O sea, yo nunca pensé que yo iba con mi papá a tener ese tipo de relación. Yo pude entender que ahora el papá que Dios me estaba dando era mejor que aquel héroe que yo veía en el juego de béisbol. Era un papá completamente nuevo, completamente diferente. Y hoy por hoy yo puedo decir que mi papá es el mejor.
Y también eso te ayudó a mejorar tu relación con Dios como padre, porque esa relación estaba afectada. Sí, al yo tener esa pared que yo ni sabía que estaba ahí, pues eso impedía que yo viera a Dios como padre. Yo lo veía como el Dios que si uno se porta mal te castiga, un miedo a Dios. Pero cuando yo fui libre de esa parte, pude entender que Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios de padre, Dios es un Dios de misericordia. Y ya activos en la iglesia, completamente al servicio de Dios, estuvimos muchos años allí trabajando, vino la prueba y quizás en un principio pensamos que era el enemigo tratando de entorpecer lo que era la obra de Dios en nuestras vidas, pero el Señor nos ministró que Él estaba probando nuestra fidelidad, que era necesario pasar por lo que estábamos pasando, y la prueba ya ustedes la conocen, habíamos hablado anteriormente, fue la prueba económica. Era necesario probarnos en eso porque Dios traía promoción a nuestras vidas. Dios nos iba a entregar cosas que nosotros ni nos imaginábamos. Y asimismo desde el altar se nos daba palabra, hermanos se acercaban a nosotros, nos hablaban de sueños, de visiones, no solo en la parte natural, sino en lo espiritual. Yo recuerdo una vez, antes de una administración de danza, mis compañeros de danza empezaron a orar por mí, no sé, y había una de las muchachas que me decía: Grace, pon tus manos y recoge, porque la provisión que llega es tanta que se cae de tus manos. Hay abundancia, recoge, es cosecha. Y yo decía, wow, Señor, poderoso, pero eso no es lo que estamos viendo. O sea, nuestros ojos naturales lo que están viendo es escasez, nuestros ojos naturales lo que están viendo es necesidad. Pero decidimos creerle al Señor y Dios siempre proveyó. Él nunca nos dejó. Y es entonces cuando nos hablaban de todo eso y no entendíamos, que se presenta la oportunidad de venir para acá y entendemos entonces que Dios nos trajo a nuestra tierra prometida. En ese tiempo era bien difícil porque nuestros ojos estaban viendo desierto. Pero entonces toda la palabra que se hablaba a nosotros desde el altar, amistades, como ella dijo, de sueños, venía gente que no nos conocía y nos hablaba de prosperidad, negocios, y nosotros lo creíamos, pero decía, wow, pero qué difícil es esto de tú abrir la nevera y lo que ves es agua y 2 o 3 cositas y me están hablando que voy a tener abundancia, pero si lo que estoy viendo es la nevera vacía. Pero le creíamos a Dios. O sea, en nuestro diezmo, nuestra ofrenda siempre estuvo ahí. Nosotros dejábamos de otros compromisos económicos. ¿Por qué? Porque sabíamos que Dios en algún momento nos iba a responder. O sea, sabíamos que ese proceso no iba a ser eterno, que iba a llegar a un final y teníamos que mantener y continuar sembrando. Y ojo, eso fue lo que nos funcionó a nosotros. Nosotros no queremos que irresponsablemente ustedes o las personas que nos están viendo dejen de pagar sus cosas, sino Dios nos ministró eso, que nosotros fuéramos fieles porque Dios iba a proveer y iba a responder. Y esa es nuestra situación y así fue. Claro. No importa la situación en la que estén, no importa si sea económico como nos pasó a nosotros, sea la que sea, Dios siempre tiene la solución. Siempre tienen que ver, ok, estoy aquí, ¿qué Dios quiere de esta situación? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque la sabiduría Dios la tiene y lo que tiene es que derramarla sobre ti para poder salir hacia adelante. Cuando nosotros llegamos acá a Miami, tuvimos que llegamos aquí a la casa, fue algo como cuando tú tienes esa pieza rompecabezas que la pones, que tú sabes que va ahí, la pones y encaja bien fácil, porque esa palabra que nos estaban declarando a nosotros cuando llegamos aquí es la misma palabra que se está declarando en esta casa. Este tiempo profético ha sido de que este año va a ser un año de abundancia, un año de prosperidad, un año en que los negocios van a ver la transferencia de la riqueza. Y yo digo, wow, esa palabra yo la conozco, esa palabra es la que nos han estado hablando. Y para nosotros es ver la mano de Dios obrando y haciéndose realidad. Y tan reciente como a principios de este año tuvimos a nuestro hermano Denis, que estuvo ministrando en tiempo profético y hablaba sobre la abundancia que va a venir sobre esta casa y sobre no solo la abundancia y prosperidad natural, sino la espiritual. Y nosotros tenemos que agarrar esa palabra. Nosotros vamos a ser más que bendecidos y nosotros vamos a poder bendecir a otros.
Yo he sido más que bendecida, mi esposo también, y nosotros queremos tener, pero queremos tener para dar. Nosotros queremos invertir en el reino de Dios. Nosotros queremos devolverle a Dios lo que Él con tanto amor ha hecho. Y yo sé que no será suficiente toda nuestra vida para hacerlo, pero por lo menos tenemos el deseo y Dios conoce nuestros corazones. Mira, si Dios lo hizo con nosotros, si Dios lo hizo conmigo, alcohólico, ya ustedes escucharon todo lo que tenían, no piensen que Dios no tiene favoritos. Dios lo puede hacer con uno y cada uno de nosotros, ya sea que lo estén viendo por el internet. Y yo quiero que en este momento cierren sus ojos y piensen en esas promesas que Dios les ha hablado a su vida, porque a cada uno de nosotros, de alguna manera u otra, Dios te ha hablado y Dios te ha prometido muchas cosas que a lo mejor en estos momentos tú no lo estás viendo. A lo mejor en estos momentos lo que tú ves no es lo que Dios te ha prometido. Pero quiero que reflexiones y pienses y te enfoques en esa palabra, en esa promesa que Dios ha dado sobre tu vida. Dios no es hombre para mentir. Dios es un Dios en el cual todas esas promesas las va a cumplir. Que va a ser en su tiempo, va a ser en su tiempo. Pero tienes que creerlo. Y asimismo, en esta atmósfera tan bonita de adoración, vamos a orar. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra, Señor, que esta historia que ha sido escuchada, Padre eterno, sea de ministración para personas que así lo necesitan, Padre. Quizás no es tu historia o quizás te identifiques con ella, pero en esta hora yo declaro en el nombre de Jesús que tienes una activación total en tu espíritu, que esta noche el Espíritu Santo te hace una visitación especial, que Jesús te es revelado y que Dios Padre obra en ti. Si has estado detenido, si has dudado en la palabra o la promesa que Dios te ha dado, te decimos ahora, muévete y corre tras esa promesa que Dios tiene para ti, porque un paso que des es un paso hacia la bendición. Dios en esta hora quiere libertarte. Si hay cadenas, si hay maldiciones generacionales, en esta hora lanzamos una palabra de rompimiento en el nombre de Jesús y declaramos que el propósito que Dios ha determinado para ti, para tu familia, para tu vida es cumplido en el nombre de Jesús. Declaramos que tu espíritu recibe, que tus dones se activan, que tu mente es transformada, que todo lo que te detiene se mueve de tu paso, que toda venda de tus ojos se cae, que tus oídos son abiertos y que permites que Dios obre en ti y ministre en ti, que eres abierto a la palabra y que tienes un corazón dispuesto para recibir todo lo que Dios te ha dado. Solo confía y cree. No importa lo que estés viendo en este momento, no importa que a tu alrededor el mundo se esté derrumbando. Míranos a nosotros éramos candidatos perfectos para estar arruinados, para estar perdidos quizás en la calle, para un matrimonio destruido. Y por la gloria y misericordia del Señor nosotros estamos aquí, porque la gloria es solo de Él. Aquí nosotros no queremos enaltecernos ni exaltarnos, aquí nosotros no somos nada. Dios es el que ha hecho. Y yo quiero que tú sepas y comprendas, Dios tiene el poder para sacarte de la situación. Dios tiene el poder para rescatarte de ese lugar en donde estás. Si estás hundido en cualquiera que sea tu problema, cree, confía, porque vienen cielos abiertos para ti, viene bendición del cielo, viene lluvia de bendiciones. Solo da un paso de fe y créele a Dios que Él ha sido más que bueno.